21:16 y en este lunes recibimos a gente de economía aquí en Detrás de las Noticias. Gracias, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, contador Javier Martínez, muy buenas noches. Licenciada en Economía Agustina Benicio y también el licenciado en Economía y profesor emérito Benito Aramayo. Gracias a los tres por estar aquí esta noche. Gracias a usted por la invitación. Bueno, buenas noches y bienvenidos a este programa de Detrás de las Noticias. Y bueno, vamos a empezar con el decano de los economistas, que es un viejo luchador, un viejo conocido, a veces amigos, a veces, ¿no es cierto?, enfrentados, pero, ¿no es cierto?, respetado. ¿Qué hacemos con Argentina, mi querido Aramayo? Es medio amplia, pero es real. Bueno, yo pensé que íbamos a empezar con el decano de la facultad, pero ¿no? Me dice decano de los economistas, puede ser que sea así. Es así, soy el número 1 en la matrícula. ¿Ha visto? Porque hasta el año 85, que volví a la provincia, no había matriculados en el Consejo de Ciencias Económicas como economistas. Exactamente. Y ahora, en buena hora, tenemos muchos graduados en economía. Agustina es una de las jóvenes economistas y tenemos también una egresada de la carrera de licenciatura en economía política que se creó en los últimos años en la gestión de Rodolfo Tecchi, y bueno, que aquí Javier tiene a su cargo una carrera que es toda una, ¿no?, una avanzada desde el punto de vista de la ciencia económica, porque hay pocas facultades en el país que tengan esta carrera de grado. Exactamente. Dicho esto, ¿qué hacemos? Yo creo que en el título que ustedes le han dado, crisis económica, ¿no? ¿Qué está pasando y para dónde vamos? Lo primero que habría que decir es que esta es una crisis que está concentrada, en primer lugar, en la población que está sufriendo las consecuencias del flagelo de la inflación. Esto es grave. En los últimos 40 días, la población asalariada o la que tiene ingresos fijos, sea trabajador en relación de dependencia, jubilado, pensionado, recibe asignación por desocupación, ha visto perder en 40 días entre un 20 y un 25% la capacidad adquisitiva de sus ingresos. Sí. Y si a eso le sumamos los cuentapropistas que viven al día, es una situación social gravísima, que está llevando a agudizar la pobreza, la indigencia, y tiene que ser el principal tema de preocupación de quienes somos desde la economía política analistas científicos de la realidad. Esto es lo que primero tenemos que decir de quienes están siendo afectados por esta situación que estamos viviendo. Y en segundo lugar, el sector que está en serias dificultades es el sector público, porque el Banco Central se ha quedado sin reservas, el déficit fiscal es un déficit creciente, tenemos una situación de no liquidación de divisas por las pujas distributivas que hay en relación al llamado campo, en realidad un sector de los grandes productores, ¿no?, de oleaginosas, de cereales particularmente, que ha hecho de que el gobierno tenga que asumir esta crisis fiscal en medio de un vendaval, ¿no?, que está provocando el capital financiero. Y hay sectores de la economía que se puede decir que no pasan por esta situación tan crítica, porque los indicadores del año 2021 dicen de que hemos crecido el 10.3%, la economía macro. Aún en pandemia. Después de la pandemia, que tuvimos una caída del 10%, se recuperó la economía en un 10.3%, y en lo que va del año, según algunas estimaciones, podemos llegar a crecer entre un 4,5 y un 5%, año 2022. Lo que es evidente que quienes hacen granos oleaginosas y exportan tienen
con los precios internacionales que hay, tienen una rentabilidad importante, pero siguen insistiendo en que tiene que haber un dólar mejor. Los sectores monopólicos de la construcción de automóviles, ¿no? El sector vinculado a la máquina herramienta en el campo, el sector que tiene que ver con el sector financiero particularmente, están bien. Es más, están atravesando una situación que los hace ser, en el sector del capital financiero, el sector que, a pesar de todo lo que nos está pasando en la producción y con los sectores asalariados, con los que integran la masa, ¿no?, de trabajadores, tanto de la actividad privada como de la pública, este sector es lo que diríamos, en términos sencillos y de la calle, tienen coronita. Y estamos viviendo una vorágine del capital financiero que ha llevado a una situación bastante grave, porque de seguir así esta dinámica de tener emisión monetaria para cubrir los intereses de las LELIQ, para que la audiencia sepa, las LELIQ es la abreviación de lo que se llaman letras de liquidación del Banco Central. Y están en un nivel inaudito, se puede decir. La última cifra que manejamos es que están circulando 7 billones de pesos en LELIQ. Billones son millones de millones. Y eso paga una tasa de interés, la última novedad, anual del 80%. No hay país en el mundo que registre este tipo de tasas de interés que están en contradicción evidente, ¿no?, con el sector productivo, particularmente de quienes son pequeños, medianos industriales, comerciantes, en el sector agropecuario. En la historia de la economía, la fusión del capital industrial con el capital bancario, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, dio origen a lo que se conoce como el capital financiero. Pero este capital financiero en la Argentina adquirió un poder y un volumen que está trastocando prácticamente toda la economía argentina. No puede ser que un país que pague el 80% de tasa de interés a una emisión de 7 billones de pesos. Para que ustedes tengan una idea, el último mes se han pagado aproximadamente en intereses de estas LELIQ casi 170.000 millones de pesos. ¿Pero quién emitió la LELIQ? El Banco Central, para que financia el Tesoro. El gobierno. Exactamente. Financia con esto. ¿Cómo financia? La idea, desde el punto de vista técnico, es que se emitía LELIQ para absorber la emisión monetaria en exceso. Esa es la técnica, digamos, para lograr que el circulante por la emisión monetaria que ha hecho de que nuestra moneda valga cada vez menos, porque tiene una moneda que ya no la acepta prácticamente ninguno de nuestros vecinos. Entonces esto ha hecho de que el gobierno, con la idea que rescata el circulante con las LELIQ, ha puesto al país en una vorágine de emisión cuya responsabilidad principal efectivamente está en el gobierno, con la intención de que ese circulante se chupe, podríamos decir, se absorba con las LELIQ y no cause inflación como supuestamente tenía que suceder. No sucedió eso. Las LELIQ se siguen emitiendo, el capital bancario está queriendo un rendimiento efectivo. Si va a haber una inflación del 80%, va a pretender tener un 85 o un 90% de tasa de interés, porque si no, no sería conveniente recibir las LELIQ. Y junto con eso está la deuda interna en peso. Ay, por Dios, un montón de datos. No. Para todo deuda realmente. Interna en peso, hoy, el equivalente de 30.000 millones de dólares, de aquí a 6 meses. Es decir, es un callejón sin salida en el que se ha metido el gobierno. Y en ese marco aparece, ¿no?, la probable figura de un superministro. Bien. No es casualidad. Entonces, en este marco, a ver, licenciada, que te veía recién asentir con todo lo que decía Benito Aramayo, política y economía.
Si la política se calma, ¿la economía se calma también? ¿O hemos entrado en una vorágine donde las cosas ya no se juntan? Para que lo entiendan todos desde casa. Sí, no, en realidad separar la economía de la política es difícil y diría que imposible. Hablábamos antes de salir al aire con Benito y con el contador que básicamente el problema hoy, si bien hoy se habla de un dólar desbordado, de una inflación y de un déficit fiscal a nivel nacional, hoy lo único que va a traer, que trajo calma de hecho con el dólar informal, por ejemplo, es una cuestión netamente política. Sí, ahora las soluciones a estos 3 temas que son los que hoy están en el tapete a nivel nacional, creo que están fundamentalmente en lo que hablaba Benito. Digamos, el gran problema que tenemos hoy es la inflación, que después derrama sobre un tipo de cambio desbordado, sobre un déficit fiscal que no se puede afrontar porque el gasto crece mucho más que los ingresos a nivel nacional, pero este gasto que está creciendo viene de la mano de esto, de una gran emisión, de una generación de deuda no solamente en pesos, sino en dólares con el FMI y en pesos con la banca nacional. Y esto está generando unos intereses en pesos, que son los que nos están incrementando el gasto total a nivel nacional y los que nos están metiendo en una espiral que no tiene salida. Contador, ¿no tenemos salida? No, sí, salida hay, pero el tema a lo que refería Claudia, entre lo político y lo económico, han hecho un excelente diagnóstico acá. Tal vez la dimensión económica no está tan mal en su fundamento porque se apalancó mucho por lo financiero y sí tenemos una situación financiera muy, muy compleja, sobre todo el sector público que ya está expandiendo efectos en los otros sectores. Decía, en lo político hay un problema de oportunidad hoy por hoy ante el cambio de figuras, es que estamos pensando en mayo, ya se van a lanzar los candidatos que van a participar en la PASO, algunas provincias van a adelantar ya su proceso electoral, entonces en lo político es muy difícil hoy llegar a un acuerdo amplio, ya que muchos sectores ya van a ser contendientes del gobierno y si de última tienen la solución se la van a guardar para poder seducir a su electorado. Y se ve también en la misma coalición de gobierno que pueden haber también distintos candidatos que también se van a diferenciar. Entonces hoy por hoy tantas diferencias hacen complejo que se pueda hacer un programa donde se consigan aliados y adhesiones de otros sectores. Es muy tarde, si se quiere, en temas políticos. Ahora en el tema económico, viendo lo que son los encajes remunerados, esto de las LELIQ, esta bola de nieve que tenemos, además de la deuda que el licenciado refería, la deuda en pesos, pero está linkeada en dólares, otra está indexada, y además tenemos una deuda flotante que se duplicó, que es la deuda que está en los expedientes, en que todavía no se han consolidado, los demoro el pago. Hay un problema de deuda muy grande, y les decía entonces, se observa que ya estamos pisando los umbrales de una necesaria reforma monetaria y financiera. Pero en este momento de salida nosotros tenemos un antecedente, fue la salida de la dictadura, al comienzo del 83 se hace el peso argentino, que se le saca 4-0 al peso ley 18.188, y era como una lavada de cara de la dictadura que estaba gestionando la amnistía, y era tratar de mostrar una moneda que valía un poquito más, lo único que hemos hecho era sacarle 0. Pero las otras reformas monetarias que se dieron a los 2 años de Alfonsín, que fue el plan austral, a los 2 años de Menem, que fue la convertibilidad del peso, y bueno, cuando de la Rúa ya tampoco tenía mucha plataforma política, saliendo él, se hace el peso no convertible en el 2002. En esos distintos eventos le hemos sacado 4-0, 3-0, 4-0 Menem, y ya, bueno, el otro era un problema que había que inflacionar la economía porque estábamos atados al dólar. Hoy por hoy es como que está servido sacarle 3-0 a la moneda, no tiene lógica tener un billete de $3 o esto que el presidente del Banco Central piensa emitir nuevos billetes de 100 pesos, son
30 centavos de dólar, no tiene lógica, la verdad que... Pero eso es figurita, estamos hablando de próceres de animales. El tema es qué implica una reforma monetaria en este momento. Es bueno, fundamentalmente en el marco de un plan antiinflacionario, porque si no, va a pasar lo mismo que el peso argentino, era simplemente cambiar las caras de los billetes y la inflación se lo comió. De 1 peso argentino pasamos a 10.000 pesos argentinos, perdón, a 1.000 pesos argentinos, que era un austral, o sea, en 2 años le agregamos 3 ceros a la moneda. Entonces, en un plan antiinflacionario es urgente empezar a desindexar la economía. Todos pensamos que la técnica mágica de cubrirnos es indexar. Indexamos los contratos de alquileres, indexamos las AUH, indexamos las tarifas o las dolarizamos en algunos casos en los mercados mayoristas. Y esta idea de indexar lo que hace es más inflación, porque los cambios de precios también no todos van en el mismo sentido para arriba. Pero la indexación hace que todos suban al promedio y de ahí recién se vuelvan a acomodar los precios relativos. Entonces, ¿cuáles son las medidas que tiene que tomar Massa en este momento para frenar la espiral? Bueno, parte de esa tasa del 80% es una cobertura de inflación, que es lo que decía el licenciado. O sea, hay dos formas, dos técnicas extremas, si se quiere. La que se hizo en el 85 fue hacer una nueva moneda de cuenta que iba perdiendo valor, es lo que se llamó el desagio. Entonces era la manera de sacarle la inflación proyectada a los contratos. Pensemos que desde que se indexaron los contratos de alquileres se han ido mucho más arriba de lo que era antes cuando se pactaban libremente. Es el efecto de la indexación. Esa es una, decir... yo pacté con ustedes 40.000 pesos pensando que iba a haber inflación. Bueno, esos 40.000 se transforman en otra moneda de cuenta que de aquí a un año pasan a ser 28.000. Le saqué 12.000 de intereses proyectados, por ejemplo. Y la otra desindexación es liberar, o sea, cancelar todas estas cláusulas de ajuste que hemos puesto en toda la economía, que inclusive hay sectores de la izquierda que piden indexar los salarios. O sea, eso sería ya totalmente explosivo porque es todo inflación. ¿Y qué pasa cuando uno saca esas cláusulas? Enseguida la inflación hace su trabajo, que es la licuación. Entonces, pensemos, en subsidios económicos estamos gastando 16.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Y cada vez más, ¿por qué? Porque tenemos gas, electricidad, petróleo en dólares, y un dólar que ahora hemos firmado con el fondo que tiene que acompañar la inflación. Bueno, eso es imposible de sostener. De pronto, si yo te doy un subsidio, que hoy hacemos los cálculos, son 2.000 pesos, bueno, te tengo que decir de aquí en más, te voy a dar 2.000 pesos, no se va a ajustar a lo que vaya cambiando el dólar o el precio de las tarifas, por ejemplo. El tema de que todo esté enganchado con el sueldo, con el salario mínimo vital y móvil también hace que no podamos gestionar el tema de las ayudas sociales, que de pronto si la economía mejora tendríamos que tener un retiro. Pensemos en algo que está pasando hoy, subsidio a la energía, crecimos más de un 10%. Bueno, cuando uno dice yo te subsidio para estimular, impulsar, ahora que nos va mejor tengo que gastar más, porque gastas más energía, cuando lo lógico sería, cuando estábamos frenados yo te subsidié, ahora que arrancamos yo me retiro. Entonces esa otra técnica es lo que se conocen como los estabilizadores automáticos. Yo te doy la ayuda cuando la necesitas, pero solito el cálculo hace que uno se retire. Todo esto que son técnicas que ya la hemos probado, algunas con mayor o menor éxito, están enmarcados en este escenario político que implica tener fuerza para aplicarla. Es muy complejo decir que vamos a dejar que se licúen los subsidios. Es un título que es para que al otro día nos hagan una manifestación todos, pero hay que ir buscándole los puntos medios. De pronto se avanza de esta manera y se da por decreto un importe a los salarios, un monto fijo para poder compensar el aumento de tarifas. Pero... ¿Y la gente lo entiende? No, la gente está inmersa en una incertidumbre absoluta. Lo único que ve es el dólar, cuando de pronto, no sé, más del 90% de la población no tiene ninguna transacción en dólares, pero están más preocupados en el dólar que en cualquier otra situación, y eso también
nos está dando una sensación de histeria, que yo me preocupo por una variable que sé que afecta sistémicamente, pero no es que si yo tuviera dólares, digo, bueno, subió el dólar, gané plata. Pero ni siquiera tengo y estoy preocupado por el dólar. Y después, bueno, para ir cerrando, también hay una sensación de paranoia en la política, donde cualquiera que aporta una idea es la mano, es el brazo político de intereses, o es que me quiere sumar para ganar, para recuperar credibilidad. Y estamos siempre en esa... Tira y afloja, y la ¿no? economía funciona a través del crédito, la confianza. Y instaurar un modelo económico en base a la paranoia hace que nos trabemos en un montón de soluciones que podrían ser aplicables, no van a ser fáciles porque la situación implica tomar medidas profundas y bueno, dos posibilidades en lo político: o hay una transición del gobierno para sostener sus posibilidades electorales, que es lo que hicieron casi todos, el plan Primavera, etcétera, o lo más complicado es un plan de transición para que llegue otra fuerza, que es lo que, por ejemplo, Alfonsín le pidió a Menem y Menem le dijo que no, y se tuvo que retirar Alfonsín. Entonces son situaciones que en la editorial del doctor está muy bien, tenemos que pensar en que estamos todos en el mismo barco y ayudarnos entre todos. Aportar ideas es fundamental y uno no va a tener una visión inocente de sacarle ideología o de intereses políticos o sectoriales. Pero ahora prima el tema de estabilizar el sistema, porque hasta ahora quien se ha portado excelentemente es la ciudadanía. La verdad que siempre es la que termina ha poniendo. soportado todo, y si bien se manifiesta y se queja con todo derecho, la verdad no hay ninguna señal de inestabilidad o de convulsión por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos se están portando súper bien. La clase política se tiene que exigir un poquito más en dar respuesta. Licenciado, Bueno, ¿qué le contestamos? Porque veo que en algunas cosas está de sí. acuerdo, pero en muchas no. Primero, sobre lo que va a hacer Sergio Massa el miércoles, tenemos que esperar el miércoles. Tenemos que esperar. Porque, Pero ¿cuáles serían las más acertadas y que la gente del otro lado lo entienda? Porque en la Argentina se habla mucho de economía, más bien. pero la gente no lo entiende. Así es. El tema que me preocupa es que esta tarde, pensando en el programa, escucho la noticia de que va a asumir en un comité para el seguimiento del mercado de capitales Daniel Marx. Daniel Marx fue compañero mío en la facultad, estudiando allá en la UBA del año 70 al 75. Y Daniel Marx viene a ser el que estuvo detrás de todo lo que fue el plan económico del año 91-92, que puso al país de rodillas en relación a todo lo que iba a ser el menemismo con el plan Brady. Daniel Marx era el socio de Brady en lo que fue la aplicación en la Argentina del Consenso de Washington, es decir, privatizar las empresas públicas, abrir la economía a la competencia extranjera y liquidar la industria nacional, desregular toda la economía, liquidando la Junta de Grano, la Junta de Carne, ¿no?, la Junta del Algodón, del Azúcar. Y ahora, después de haber hecho esa función con Brady, se hizo socio de Brady, del estudio de Brady en Estados Unidos, y ahora aparece jugando la carta del nuevo ministro de Economía. Ya había pasado Daniel Marx por Alfonsín, había estado en el año 2001 con Cavallo, y ahora aparece como estrella de lo que va a ser el mercado de capitales. Por lo menos para mí, conociendo a los protagonistas en la economía y a dónde han ido a parar, digamos, las consecuencias de la aplicación de la política del menemismo a partir del año 91, tengo, a partir de esta tarde, con la noticia de que va a formar parte de un equipo importantísimo, que es el mercado de capitales mundial, porque tiene que ver con la deuda, Daniel Marx. Es decir, esperaré el miércoles para ver cómo pisa esta vez, ¿no?, y cómo va dejando huella. Pero hay antecedentes de ciertos personajes de la economía y de la política que nos hacen tener muy serias precauciones.
Ahora, después no ha sido casualidad lo que ha pasado estos 15, 20 días, a menos que uno crea de que todo es absolutamente producto de ciertas carambolas. Hubo, en primer lugar, una corrida del dólar que pasó en menos de un mes, ¿no?, de 200 pesos a 370 pesos. Esto es, algunos denominan golpe de estado financiero. Una devaluación de hecho que llevó, ¿no?, a una mega devaluación de lo que es el dólar paralelo, obviamente. El dólar oficial sigue más o menos en 130 pesos por dólar. Y el tema es que este escenario se combinó con la disparada inmediata de las remarcaciones de precios que están asolando a la población, que ya no da más, en el sentido de que su pérdida de capacidad adquisitiva es atroz. No se sabe qué comprar, no se sabe cómo gastar lo poco que queda de los sueldos en capacidad adquisitiva, y hay una situación de angustia en la población, donde está mezclada la angustia con la bronca, y eso tiene consecuencias políticas. Y esto es lo que ahora viene a aparecer en tercer lugar, como que junto a estas dos cuestiones de las remarcaciones que son una barbaridad, sí, el dólar en un nivel que nunca tuvo, que por supuesto retrocedió. ¿Cuándo retrocede? Cuando se anuncia de que el superministro va a ser Sergio Massa. Uno tiene que pensar que hay algunos factores de poder, lo que algunos denominan el círculo rojo, que está contento con esta posibilidad de que Sergio Massa estabilice el escenario económico y le haga salir de esta vorágine que puede llevar a la Argentina a un precipicio profundo. Entonces yo creo que estamos muy alertas desde la política para entender de que esto no ha sido casualidad, que esto tiene su explicación por estos antecedentes, ¿no? Sergio Massa fue el factotum del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El que hizo posible la votación en la Cámara de Diputados, ¿no?, y en el Senado, hace ¿cuántos meses? Pocos meses atrás, para que se acuerde con el voto mayoritario de Juntos por el Cambio, fue Sergio Massa. Después de haber ido a Estados Unidos a buscar el ok para que esto sea así. Es decir, aquí estamos hablando de un juego que no tuvo, por supuesto, como protagonista hace 20 días atrás a Batakis, porque Batakis apenas alcanzó a reafirmar de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se cumple sí o sí. Esa fue la tarea de Batakis, reafirmar una línea de conducta política y económica. Y ahora viene el superministro para hacer ¿qué? Tenemos que esperar al miércoles para responder a la pregunta de qué es lo que va a proponer Sergio Massa. Yo lo único que alcanzo a ver es que se está rodeando de algunos personajes que han tenido ya que ver con esta debacle que tenemos los argentinos. Por ejemplo, la liquidación de todo lo que ha sido el sistema previsional en la Argentina tiene que ver con todo lo que fue la destrucción de la industria nacional por parte del menemismo a partir de la convertibilidad y a partir de la apertura de la economía. Que nosotros no tengamos una relación entre activos y pasivos como corresponde a un sistema previsional en el mundo, por lo menos 3 activos por un pasivo, tienen que ver con la destrucción de ese año 91 en adelante, donde se fue a prácticamente la liquidación de 40.000 empresas industriales. Pasamos de tener 130.000 establecimientos industriales y cuando terminó la convertibilidad teníamos 90.000. Es decir, eso hizo de que la proporción entre activos y pasivos haga de que hoy la proporción entre activos y pasivos es de 1.1. Hay 1.1 activos aportando a la seguridad social y hay 1 recibiendo el beneficio como jubilado o pensionado. Esta es la responsabilidad de quienes han manejado la política económica en nuestro país desde la dictadura, particularmente el menemismo, y sin solución de continuidad siguió el gobierno de Alfonsín, siguió el gobierno después de, Menem con lo que hizo, de la Rúa, y ahora estamos en un escenario donde de vuelta tenemos que discutir si la responsabilidad del gasto público son los jubilados
¿no? O son las LELIC. El presidente llegó a decir en campaña de que entre los jubilados y las LELIC, él se quedaba con los jubilados. Han pasado 2 años y medio y los jubilados, me incluyo, hemos perdido varios puntos. Muchísimos, ¿no? Muchos puntos. Muchísimos. Y los asalariados han perdido en la actividad formal y en la actividad también informal una cantidad de ingresos que es realmente una barbaridad lo que está pasando. Bueno, hacemos una pausa y seguimos hablando. ¿Cómo no? Horas 52 minutos y seguimos hablando de economía. Bueno, licenciada, a ver, le hablemos a los jujeños, no tan técnicamente, sino como gente de la calle que sufre todos los días este mal económico que azota nuestro país desde hace muchísimos años. Bueno, un poco siguiendo la línea que hablaba Benito, creo que tenemos que esperar sí o sí el miércoles a ver cuáles son las medidas que se anuncian. Soluciones a corto plazo se plantean varias, que seguramente todas las hemos escuchado en diferentes noticieros. Algunos planteos son de una devaluación del tipo de cambio, donde el sector regulador de los precios, que son las grandes empresas, como ya hicieron un incremento de precios al momento que se disparó el dólar informal, mantengan los precios y no devalúen al momento que se haga una devaluación del tipo de cambio oficial. Lo cual es difícil y arriesgado, ¿no? ¿Es cierto? Así como esa medida... Yo eso no lo creo. O sea, acá, ¿no es cierto? Acá... Cuando sube, sube. Huele y cuando la devaluación y aumenta los precios. Exactamente. Entonces creo que ninguna de ese tipo de soluciones van a ser sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, entiendo que las soluciones tienen que ser estructurales. Y ahí comparto que tenemos que revisar el gasto público. Y tendremos que analizar dónde no está siendo eficiente el gasto público. Entonces, ¿será que habrá que analizar los subsidios? ¿Será que habrá que analizar esto que hablaba Benito, de que los activos y los pasivos hoy están casi 1 a 1 y es real? Y esto viene acompañado por un empleo no registrado, digamos, la falta de aportes que hay, la falta de ingreso de recursos. Entonces, esto excede, digamos, una solución a corto plazo. Y ahí también un poco lo que decía Javier, que seguramente muchos se van a guardar la solución o la probable solución esperando las elecciones del próximo año. Pero ahí yo les pido a los políticos, digan qué van a hacer, no nos mientan, digan qué van a hacer. Si va a ser doloroso, no va a ser doloroso, doloroso tiene que ser. Sí, cuando se trata de un cambio estructural, doloroso va a ser. Pero díganlo, no mientan. Así es. Y lo principal es parar la inflación, porque lo que realmente preocupa a cualquier ciudadano, a los que nos están escuchando, es si esto se para. Ahora, si esto sigue en los niveles en que veníamos en los últimos 40 días, la situación social va a ser gravísima. Ya no hay sueldo que alcance. No hay ingresos de jubilados, pensionados o asignaciones universales que alcancen. Entonces el problema es qué hace el gobierno en relación a la política monetaria. Y se habló, decía Javier, de ejemplos que tuvimos en la historia última, de modificaciones del signo monetario, ¿no? O pasamos al 1 a 1, o previamente estuvimos con el austral. Pero la reforma monetaria que necesita la Argentina es una reforma profunda para terminar con la parte del capital financiero especulativo. Y esto es lo que en alguna experiencia internacional que hay que tener en cuenta se hizo. Yo tengo como ejemplo que puede servir para el presente, con las particularidades que tiene que tener en la Argentina, la reforma monetaria de Alemania de 1948. Se cambió el Reichsmark,
que era la moneda circulante, por el Deutschmark. Y la decisión política del presidente en ese momento de Alemania fue a la población, al ciudadano común, al que tiene ingresos por sueldo, por jubilación, como a las pequeñas y medianas empresas, tanto de la industria como del sector agropecuario, se le dio, por cada Reichsmark, se le dio un Deutschmark equivalente. Pero al capital financiero, que había copado la economía alemana de posguerra, se le dio una proporción de 10-1. Presentaban 10 Reichsmark y se le daba un Deutschmark. Esa es la reforma monetaria que permitiría sacar de la circulación a esto que es el capital financiero de las LELIC, que se está comiendo como un cáncer, no solamente el sector público, lo que es el gasto público, sino también está haciendo de que todos los precios se vayan, como decía Javier, indexando por el nivel que tiene la tasa de interés, que siempre en el capitalismo es la clave. Desde que el capitalismo es el modo de producción dominante, la tasa de interés es la referencia para la formación de precios. Ahora, si tenemos una tasa de interés del 90% y se proyecta una inflación en el presupuesto del 33%, vamos a terminar con una inflación entre el 90 y el 100%, y entonces tenemos que tener la decisión política de ir a una reforma monetaria profunda. Y junto con eso tenemos que ir a volver a tener el control del comercio exterior, que no sabemos ni lo que se exporta. Se contrabandea, se falsifican declaraciones, se sobrefactura. No tenemos el control de la banca. Seguimos con la ley de entidades financieras de la dictadura, donde el estatus que tiene el capital financiero internacional es el mismo que tiene la banca nacional. Han pasado 45 años de la dictadura y seguimos con la ley de entidades financieras de Martínez Dios y de Videla. Es decir, no se va a fondo en eso, como no se va a fondo en recuperar la soberanía sobre lo que tenemos disponible. No se tiene la soberanía sobre el Paraná, porque tenemos bandera holandesa o belga. No tenemos soberanía sobre el comercio de carbonato de litio, que aquí en Jujuy es la materia prima que se llevan a industrializar fuera de la provincia. Es decir, son cosas de fondo que si no se toma las riendas de la situación económica desde el punto de vista nacional, de la soberanía nacional y de los intereses de las grandes mayorías que están padeciendo hambre, que están padeciendo muchas necesidades sociales. Si eso no se hace, vamos a tener un escenario mucho más complicado a breve plazo. Decano, la gente que de repente tiene un pequeño ahorro, que de repente compró dólares, que de repente tiene algo en el colchón, ¿qué hace en estos momentos? Bueno, el argentino medio está entrenado a vivir en crisis y en inflación. El que no tiene capacidad de ahorro sabe que cobra y tiene que aprovisionarse rápidamente, porque la dinámica de precio hace que si espera una semana más compra menos aceite, menos carne o lo que fuere. El que tiene una pequeña capacidad de ahorro busca cubrirse, o que la tuvo en algún momento, con moneda extranjera, que hoy el peso boliviano es una alternativa muy buena en esta zona. Tiene menos inflación que Estados Unidos, y después hacer algún plazo fijo que la tasa se acerque o le cubra la inflación, y el que tiene mayor capacidad de ahorro es salir de la moneda, que la moneda se deprecia en inflación, y pasar a bienes. Entonces siempre se habla de invertir en ladrillo o en terreno, es la idea de cubrirse con la inflación. El tema es que con el tema de la indexación o estas coberturas, cuando pensamos que estamos todos cubiertos, es volver a cero, es la base de que se acomoden de nuevo los precios, y pueden haber sectores dominantes, concentrados, que manipulan precios ya sin una lógica de costo o de transacciones de mercado, y eso descompagina todo. Haber perdido la estabilidad, que era muy costosa y la verdad que era insostenible en el tema de la convertibilidad, pero deberíamos haber salido a otro esquema de estabilidad. Esa salida nos duró hasta el 2006 porque había una capacidad ociosa muy grande después de la crisis, había muchísimo desempleo, arriba del 22-24%, entonces no había tensiones inflacionarias. Desde el 2006, que es cuando más o menos lo sacan a Prat Guy del Banco Central, al día de hoy la inflación ha sido imparable, y esto de que se arregla en 5 minutos no es así, es un problema muy complejo,
y va a llevar su tiempo. Pueden haber políticas de shock como son estas implementaciones monetarias que hemos mencionado, pero si no se va a lo estructural, que era lo que recién referían, no se soluciona. Y a lo que decía el doctor Guillermo, de que los políticos nos tienen que decir que viene, lo digan o no lo digan, ya sabemos que viene. Nosotros hemos acordado con el Fondo Monetario un programa que creo que no se va a poder cumplir. Es difícil en esta situación, han cambiado muchas cosas, pero es un acuerdo stand-by que sirve para financiar el acuerdo stand-by que le habían dado a Macri. Y de acá a 2 años el compromiso es ir a un acuerdo de facilidad extendida a 10 años, donde sí o sí nos van a exigir, con esa palabra, reformas estructurales. Entonces, el gobierno que venga o la continuidad del que está, tiene que afrontar reformas estructurales que uno lamenta que tengan que venir digitadas o dictadas desde afuera, cuando nosotros claramente el sistema previsional, como lo nombraron aquí, la sustentabilidad o una reforma tributaria que sea más progresiva y justa, o una mejor eficiencia en el gasto público, eso tendría que salir por voluntad propia, no porque alguien nos indique tienen que hacer esto, y al final nos indican cosas que alguna vez se parafraseó con bajar el gasto, lo ilustraban como una persona con sobrepeso. No es lo mismo bajar el peso con una lógica funcional a decirle corto la pierna, ahora pesa menos. Acá cuando se hablaba de achicar el Estado en los 90 con el consenso de Washington, realmente fue en muchos casos meter un elefante en un bazar y destruir institutos como el derecho previsional, que más de la mitad de nuestros compatriotas no están aportando. Ese es un ejemplo. Ahora, es decir, hemos jubilado a gente que no tiene los años de aporte, no es justo eso. Bueno, ahí también confundimos conceptos. Hemos pasado, cuando en el 2009 se pasa de nuevo el sistema de capitalización privada al régimen previsional público, se habló de que volvemos al sistema de reparto y no es correcto. Un sistema de reparto se reparte la recaudación, no genera déficit, se reparte. Un sistema como teníamos nosotros es un sistema por pasivo. Yo voy aportando y va generándole un pasivo al Estado que si yo llego a una edad me tiene que pagar en relación a lo... Eso es un sistema, decíamos, por pasivo, contributivo. Y el otro que teníamos era de capitalización individual. Yo voy ahorrando con mi aporte, elijo quién me administra los ahorros. Hoy por hoy se refiere a un sistema por reparto que no lo es, por eso hay tanto juicio, porque todos los que han aportado piden que les recalculen, porque decir, no, a mí me estás pagando la mínima y yo no es. Y tenemos un sistema no contributivo, que ese sí debería ser el reparto, porque es verdad lo que dicen muchos. Es decir, yo también tengo derecho porque una parte del IVA, una parte de ganancia va al sistema previsional. Entonces no es todo contributivo. La cosa es que hemos mezclado todo y el sistema previsional, hemos vuelto a la fórmula que tenía antes de la fórmula de Macri, donde hoy tenemos una buena noticia, que subió un montón la recaudación previsional, pero la fórmula hace que los haberes se ajusten por el índice de salario, por la recaudación. Y como es deficitario, cada vez que uno consigue blanquear un empleado o que consigue una mejora, eso hace que se corra también el gasto. Entonces nunca en esta lógica, en esta fórmula, se va a cerrar el sistema, la brecha. La que tenía Macri era sobre inflación, también era indexatoria, pero ahí sí, si uno tenía más personas contribuyendo, podíamos ir achicando. La fórmula actual hay que repensarla. Primero, pues indican muy bien ustedes dos, hay gente que tiene un beneficio no contributivo que hay que sacarlo de la fórmula, eso se tiene que financiar de otra manera, no con la contribución de los otros. Y el régimen contributivo tiene que hacer de tal manera que ojalá podamos blanquear 7 millones de argentinos que están trabajando fuera del sistema laboral formal, y que eso ayude a que cierre, porque si todo eso va a servir para recalcular, siempre estamos en déficit y lo tapamos con emisión y con inflación. En este marco, licenciada Benicio, ¿cómo estamos acá en Jujuy? La Argentina, tremendo el panorama. La provincia de Jujuy. Bueno,
si bien cualquier medida a nivel nacional repercute en nuestra provincia y sobre todo en una provincia donde el Estado tiene un porcentaje importante de representación, las cuentas públicas provinciales hoy están bien, son superavitarias, quiere decir que los ingresos están siendo mayores a los gastos. Habrá que ver, digamos, cómo está compuesto ese gasto, pero hoy el superávit fiscal a marzo del 2022, según las últimas publicaciones, es de 7.000 millones de pesos. Tenemos un nuevo planteo o una reformulación en materia del empleo privado. Podemos ver que las ramas, el comercio y la construcción se sumaron dentro de las ramas que forman el 60% del empleo registrado privado, junto a la industria manufacturera y el sector agropecuario, donde dentro de ellos están, por supuesto, el tabaco, el azúcar y el comercio y la construcción, que la verdad que es un dato importante a tener en cuenta, porque son rubros de la economía donde la informalidad existe fuertemente y que se sumen, digamos, a formar parte de la mayor masa salarial empleada es importante. Así que en Jujuy, digamos, tenemos por ahí hoy un panorama diferente al que se está presentando en materia de cuentas públicas a nivel nacional. Creo que es bueno aprovecharlo. Hoy el turismo, si bien a nivel de empleo todavía no llega a impactar, ya se proyecta como uno de los sectores que van a sumar realmente al empleo de la provincia. Así que desde la mano del turismo creo que el consumo puede crecer en la provincia. Creo que hay un déficit habitacional importante que lo debemos absorber, y ahí deberíamos encontrar nuevas inversiones del sector privado para poder abastecer este déficit, y ahí creo que tiene que haber un acompañamiento a las pymes en materia de créditos, y por supuesto que esto de lo que hablaba Benito de las tasas al 80% no ayuda, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta y que veamos de todo esto malo algo bueno, digamos, por lo menos en nuestra provincia, que le busquemos siempre la oportunidad a la economía, y creo que para la provincia un sector que está para explotar y que está para apoyar desde el Estado es el turismo, que viene de la mano, que el turismo trae una cadena de valor, una cadena de suministro que puede ayudar al empleo. Si hay un déficit habitacional, necesitamos construcciones nuevas, por lo tanto la mano de obra de la construcción se puede ver beneficiada, los comercios que venden materiales de la construcción también, y así toda la cadena que llega inclusive hasta el Estado, aumentando las recaudaciones provinciales. Bueno, hasta ahora no me han dicho cómo salimos. Salimos golpeados. Salimos mal parados de esto. Bueno, de lo que referían de las esperadas, pero no adelantadas. ¿Cómo creen que podríamos salir? Porque yo creo que, bueno, el miércoles... Nadie tiene si tuviera la fórmula ya hubiésemos salido. Seguro, pero creo que lo urgente es darle otra dinámica al mercado de cambios. Creo que está claro el estrés que está generando la falta de divisas, decían, de falta de repuestos, de insumos, de que se ha empoderado un sector que es el único superavitario, que no se enoje en la minería, pero la minería lo que tiene es que vendemos el litio y después compramos la batería. Hay que hacer bien los cálculos, pero el sector agropecuario es el sector que genera dólares, y si la confrontación que plantea la actual gestión es ir por la renta agropecuaria o por lo menos aminorarla, lejos está de eso, ¿no? Porque estas corridas cambiarias, estas presiones de devaluación y la posibilidad de que no vendo, no liquido y Argentina se queda hasta sin gas, ha empoderado un montón a este sector, que es importantísimo, pero creo que es una política de confrontación que no está sirviendo, no hay dólares, y estas incorporaciones de gente de la crema financiera del mundo daría
la pauta de que van a salir a pedir prestado, o sea, capaz que hagan un crédito puente hasta que liquiden la soja, pedirle a alguien y devolverlo con la liquidación, algo porque el campo tuvo un discurso muy duro el otro día en la rural y bueno, y ya muchos no es que se ha olido sangre, sino que ya la han probado la sangre, entonces saben que están en una posición de mucha fuerza por esto mismo. Entonces creo que hay que hacer un mecanismo de que se vaya diluyendo esa fuerza, que todos los otros sectores, el turismo que es tan importante, no liquida en el mercado formal porque no tiene un canal legal. Cuando el Banco Central dice no, pero es muy chiquito el blue y no puede intervenir porque es ilegal, legalizarlo, entonces le tirás unos cuantos dólares y lo contenés. Si es tan chiquito, no sé si es tan chiquito. Pero estamos encorsetados y después otra oportunidad que tiene este ministro es el presupuesto, que lo tiene que presentar el 15 de septiembre. No podemos tampoco gestionar sin presupuesto. Esto de reconducir el último, yo no sé, están dando bonos, están anunciando obras, todo eso, bueno, vamos a ver cómo, porque no está con una legalidad a lo que refiere un presupuesto aprobado por el Congreso que después tiene que controlar la ejecución. Entonces, un gesto muy importante hacia la normalización es tener un presupuesto, pero tampoco mandar una inflación del 30% en el proyecto. Hay que hacer un proyecto que obviamente va a tirar un poquito para abajo para generar expectativa, pero que también sea creíble. Acá hay un problema de credibilidad entre todos, tenemos desconfianza, incertidumbre y bueno, en un marco de que no creemos mucho en los anuncios, entonces las medidas se las comen 2 o 3 días. Hay que salir fuerte y y generando horizonte. No podemos vivir el día a día. Si hoy subió, si el otro día bajó, entonces estamos mal, ahora estamos mejor. No, esto es un trabajo que nos va a llevar un montón de tiempo. Haciendo bien las cosas va a demorar. Estamos llegando al final. Guillermo, una palabrita cada uno. Sí, lo primero que tenemos que hacer para responder a la pregunta ¿cómo salimos? Hay que derogar inmediatamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque ese es un acuerdo que tracciona todas las variables de la economía, como por ejemplo, impone de que se bajen las jubilaciones, los sueldos, impone de que se termine con las ayudas en asistencia social, impone de que nosotros tengamos un dólar que vaya acompañando a la inflación, impone tener reservas en el Banco Central que estén atadas, digamos, a la evolución del saldo de la balanza comercial. Es decir, si no se toman medidas de tipo soberanas que tienen que ver con la deuda, con todo lo que ha sido el paquete que Massa ayudó a que se apruebe, no vamos a poder salir. Y junto con eso, inmediatamente para recomponer la capacidad adquisitiva del pueblo, de la población, hay que llamar a paritarias que pongan a tono con lo que ha pasado en estos 40 días, el nivel salarial, de las jubilaciones, de la pensión y de todo lo que tiene que ver con la asistencia social. Si se toman esas medidas, a lo mejor podemos empezar a remontar la cuesta en un par de meses, en 3 meses. Ahora, si se sigue afirmando, reafirmando de que se va a cumplir con las pautas del Fondo Monetario Internacional y encima se ponen a los gestores de lo que ha sido el Plan Brady como principales figuras del equipo económico, así no salimos. Desgraciadamente no salimos. Licenciada. Nada, pensemos en la gente, pensemos en que el poder adquisitivo de la gente se está perdiendo con esta inflación tremenda, así yo creo que las medidas tienen que ir apuntando a eso. Yo creo que es la hora de la gran política con mayúscula. Está perfecto eso de tener una política soberana. Yo creo que se puede hacer un plan que hasta supere en los objetivos globales a los del Fondo Monetario en el buen sentido. No cumplir dictados que están totalmente descomprometidos, que con revisiones de 3 meses que generan más estrés del que solucionan. De última, instrumentalmente está claro que hay que renegociarlo. No vamos a juntar las reservas que hemos dicho, no va a haber la inflación que hemos dicho, y la dinámica de emisión no solo de base monetaria, sino yendo a agregado más profundo, como son los intereses de la LELIQ, claramente no lo vamos a cumplir. Entonces, cuando digo la gran política, tal vez el ejemplo más grande fue cuando, muchos lo pueden relativizar, pero cuando Duhalde y Alfonsín se hacen cargo de la salida bastante
compleja que tuvo sobre la deuda de Rodríguez Sá, la salida también de la Alianza, por supuesto, bueno, se decide reformular toda la economía, surge la figura del jefe de hogar, que darle una solución al jefe de hogar era solucionar 5 veces puestos de trabajo, porque habían mandado a los hijos a trabajar, porque el desempleo había impactado en el sostén de cada casa. Se salió de la convertibilidad, se hizo parecido a lo que decía de Alemania, cuando sale la especificación asimétrica, no se le permite a los bancos pasar a 3 o a 4 o al 1,40 más ser. Se quedó en 1 los pasivos, el 1 a 1, y a los depósitos era el 1,40 más ser. Y bueno, sí, después pero Alemania el Estado lo compensó. Después de 40 millones de muertos, ¿no? Claro, sí. No, por eso le digo, es la hora de pensar en que hay que evitar situaciones graves. Se pudo salir a un costo altísimo en términos económicos. Fue una gran depresión del 16%, fue la caída. Pero bueno, hoy no estamos en esa situación de caída, entonces aprovechemos que hay actividad. Uno va a la calle y ve que hay gente en el cine, hay gente en la carnicería, no le están pasando bien para nada, pero hay actividad. En aquel momento no había ni mercadería en los supermercados, entonces no esperemos caer varios escalones. Es el momento que, no sé si va a ser un acto de generosidad, pero por lo menos por supervivencia de la clase política, de que tengamos un mejor país para que después lo gestionen ellos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Ya gracias por habernos acompañado. Acá nos hacen señales así. Nos fuimos muchos en el tiempo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes.